Listo, ya estamos grabando. Bienvenidos todos a este webinar de Viento del Este, Organización de Espacios, donde hoy tenemos una invitada muy especial. Es Paula Moyano, una astróloga que nos va a explicar con todo el corazón cositas que nos pueden aportar para ser mejores personas a través de nuestros espacios, a través de todo este tema de quiénes somos, cómo nos podemos identificar y verlo reflejado claramente en conexión con nuestros hogares. Aquí les doy el saludo a todos los que están acá. Voy a ponerlos en silencio a todos, o por favor recuerden ponerse ustedes en silencio mientras que vamos haciendo el proceso y la presentación. Básicamente vamos a comenzar pues dando la introducción, la invitación. Si ustedes tienen alguna pregunta pueden ir formulándola en el chat y yo voy a estar leyéndolos y revisándolos para poderle comunicar esto a Paula en el momento de cada una de las preguntas. Espero que hayan podido descargar su carta natal, si ya la tenían antes, pues aún mejor. Vamos a ver algunos rasgos específicos de esta, no todo, porque creo que así sepamos mucho o poco de la astrología. Esto es un tema gigante y pues para una horita vamos a resumirlo en algo pequeñito, muy puntual para ustedes y estratégico sobre todo. Entonces, me confirman si todos ya tienen su carta natal, si han revisado por ahí, qué cositas se sorprendieron, si lograron entender toda esta simbología. Hoy les vamos a explicar una parte de ello. Y pues nada, bienvenida Paula, aquí, un placer tenerte. Hola Pame, buenas tardes a todos, buenos días y tardes. Cuéntanos, preséntate un poquito, a qué te dedicas, qué vamos a ver acá, que creo que tú eres la que sabes más de este tema que yo. Hola, bueno, mi nombre es Paula Andrea Moyano, soy astróloga, maestra de Reiki, me dedico a impartir consultas de astrología y terapias de Reiki en personas y en animales. Llevo en el mundo desde la astrología, desde los 9 años que empecé a leer un poco, pero realmente me formé profesionalmente a partir de mis 29 años, hace ya como 4 años. Y bueno, desde ahí ya estoy como armando mi camino y ya es ahora lo que me dedico profesionalmente. La astrología me encanta, me parece que es una herramienta muy valiosa porque nos da la capacidad de conocernos, de entender el mundo, de entender muchas cosas, muchas crisis también, de entender el para qué. Entonces, pues nada, encantada de estar acá. Ay, bienvenida. Bueno, comencemos porque nosotros sentimos que el tiempo es corto para todo lo que tenemos que hablar, pero bueno, aquí, introdúcenos un poquito esto. Vale, hay un hecho importante del que vamos a partir en este webinar y es que no todas las personas tenemos los mismos parámetros de organización. ¿Por qué? Porque lo que nos suele ofrecer el mercado tiende a ser a veces muy convencional. Y cuando nos damos cuenta, realmente estamos como reglados por pautas, por reglas de comportamiento, pero muchas veces sentimos que nuestro hogar es diferente, no es nuestro espacio más íntimo y para eso estamos acá. El hecho es ese, es aclarar que no solamente no todos nos acomodamos a los mismos parámetros, porque todos somos un universo por dentro diferente. Entonces la invitación acá es también a que se lleven herramientas para que podamos trascender esos parámetros estandarizados que nos ofrecen a partir del autoconocimiento, de saber qué necesitamos y qué nos gusta. Esto se complementa muy bien con el diseño en la medida en que sabemos que el diseño es ir más allá de la forma, ¿no? Realmente el diseño es satisfacer nuestros gustos auténticos y nuestras necesidades. Correcto. Ahí yo meto un poquito la cucharada y es que cuando nosotros nos hablan de diseño, siempre nos hablan es
y lo relacionamos mucho a la decoración, el color del cojín, la textura, el color de la pared, y diseñar en realidad es encontrar la necesidad de esa persona y poder satisfacerla. Y aquí vamos a hablar de unas necesidades muy específicas. No es que tengo la necesidad de un escritorio para el home office, es tengo la necesidad de sentirme identificada en algo o de poder compartir con los demás, o sea, esas necesidades que van más allá. Y yo, ¿cómo creo mi espacio, mi hogar? A través de lo que siento. Y, oh sorpresa, lo podemos evidenciar en la astrología, algunos aspectos específicos que esto nos va a servir muchísimo, no solo para cada uno identificarse, sino también para los miembros de su familia. Si ustedes están viviendo con su esposo, con sus hijos y demás, y logran encontrar como ese otro sentido, la otra forma de cómo ellos ven un hogar, abre el espectro y uno ya puede entender por qué esta persona no quiere que uno ingrese a su habitación o que uno le cambie las cosas en su habitación. ¿Por qué esto y por qué no lo otro? Pero entonces, bueno, ahí ya me estoy adelantando. Y vamos a ver esto. Me fascina cada vez que Paula hablaba y me comentaba mientras que explicaba, porque yo no entendía nada de esto, está cada vez más fascinada. Entonces, bueno, continúa. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, la propuesta que tenemos para este webinar es integrar la astrología como una herramienta de diseño que nos ayude a la planificación del hogar. Pame es experta en la planificación del hogar. Cuéntanos, Pame, ¿qué es eso de planificación del hogar? Entonces, aquí introduciéndolo es poder entender qué es lo que yo quiero en mi hogar y cómo darle estos pasos. Así como uno planifica su horario, su cronograma, es poder planificar los espacios, mi closet. Cuando yo voy a organizarlo, yo no solamente lo voy a poner bonito. Estoy pensando si por las mañanas hago deporte, ¿cómo lo voy a ubicar? Si por las tardes hago esto, si por las noches, cuando me voy a vestir, ¿cómo es mi rutina? ¿Dónde me cambio? ¿Dónde me pongo la ropa interior? Y poder entender ese ciclo del espacio para trabajarlo. Y hay personas que de pronto una metodología específica no les funciona tan bien como a otras, pero eso uno lo va, yo personalmente uno lo va conversando con la persona. Aquí uno puede encontrar ciertos patrones específicos que generan mayor importancia. Hay algo muy curioso y es que nosotros pedimos los datos de la carta natal como en generalidad para ver si había alguna tendencia en las personas que nos estaban visitando o si eran generales. Cuéntanos qué encontraste. Bueno, miren, fue muy curioso porque soles hay de todo, variedad hay de todo tipo. Lunas, hay muchas lunas Tauro, muchas lunas en Escorpio y Capricornio. Mercurios, me imagino que porque Pamela y yo ambas tenemos Mercurio en Cáncer, pues ya tenemos un montón de personas con Mercurio en Cáncer. Martes en Libra, en su mayoría. Hay bastantes Venus en Leo, en Libra y en Piscis. Y Júpiter es, Júpiter en Cáncer y en Sagitario. Es lo que más, sobre todo en Sagitario. Pues ya vamos a entender de lo que está hablando de eso. Pronto hay gente que tiene conocimiento, pero aquí también vamos a partir desde la base, que es eso de tener Júpiter en Sagitario y en Cáncer y no sé qué cosas. Entonces, bueno, para eso ya vamos a entrar a qué es lo que es la estructura de una carta natal. Una carta natal es un diagrama que revela el momento en el que nosotros nacimos, cómo estaban ubicados los planetas, ¿vale? Para esto uno podría decir, bueno, vamos a ver entonces los planetas, que es algo que son cuerpos celestes que se van en movimiento siempre. Pero los planetas para los seres humanos cumplen una función psicológica y la vamos a ver esto en el webinar, qué función cumplen los planetas. Después vienen los signos, que los signos es como ese término con el que nosotros más estamos relacionados. Ay, no era el domicilio que estaba esperando. Lo hemos oído. Los signos tienen que ver con esa manera o modo de ser que coge la función. Momento, Palis, perdón, te puse en silencio. Es que estaba poniendo en silencio a todos y ya puedes desmutearte, por favor. Espérate un momento, un problema técnico. Ya. Listo. Vale, entonces los signos es la manera en la que encarna la energía, son frecuencias arquetípicas, siempre la conciencia de la humanidad ha asociado esas frecuencias. Por ejemplo, ustedes sabrán que Aries, por ejemplo, es el carnero,
es el guerrero, es el arquetipo del guerrero, pues son esos grupos, esas agrupaciones arquetípicas que tienen un significado construido por el ser humano. Esos son los signos. Entonces, pues los signos son 12 signos. Nosotros por lo general estamos muy habituados a nuestros signos solares, lo que más reconocemos, que representa el signo en el que el sol estaba transitando cuando nacimos. Pero eso bueno, sí, una parte muy importante de la carta, pero es solamente una parte. Nosotros realmente somos el sol y todos los planetas. Ok, entonces... Y por último... Continúa. Vale, y por último están las casas. Las casas son áreas de experiencia. Como les decía, eso es un diagrama, que es lo que estamos viendo ahí en la presentación. Entonces, los planetas son esos, los que están en la mitad. Si quieres, señálalos, Pame. Okay. Ok. Todos esos son los planetas. Esa es la posición de los planetas. Los signos son las figuras que están ahí afuera, son esos símbolos. ¿Y por qué símbolos? Porque la astrología trabaja a través del lenguaje simbólico, de formas abstractas que tienen un significado profundo. Y por último están las casas. Es muy importante que identifiquen sus casas. Las casas son, bueno, existen muchos programas, pero en el programa que las enviamos están ahí agrupadas. Es lo que dice 1, 2, 3, 4, son 12 casas. Las 12 casas son 12 áreas de experiencia. Y para el plano del diagrama de la carta natal representan ámbitos de la vida. Es la organización en torno al momento en el que nace la persona. Entonces, una vez conocen su carta natal, van a poder ver la casa 4, que es a lo que nos vamos a concentrar hoy. Excelente. Entonces, para retomar, estamos hablando de los signos en general, que aquí en la parte exterior vamos a ver los signos, ¿ciertos? Que para cada persona es diferente en cada una de las casas, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, digamos aquí en esta casa 4, aquí este es el signo de Acuario. Acuario. Listo. Entonces, en esta casa 4 es Acuario. Nosotros en este webinar nos vamos a centrar en esta casa. Cada casa, según lo que entiendo, tiene un aspecto diferente de un ámbito personal. Al hablar de hogar, vamos a hablar de esta casa 4. Entonces, ustedes con la carta que sacaron, van a revisar en donde está el número 4 que tienen acá, y hay dos posibilidades que ustedes puedan tener, sea, digamos aquí en esta carta 4, sea un signo, ahorita tú vas a explicar mejor esto, un signo o dos signos, aquí como están acá, o incluso un planeta, ¿cierto? Un planeta que vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si yo, digamos, no tengo aquí nada y son dos? ¿Qué pasa si yo tengo aquí ya clarito que tengo uno? ¿Qué pasa si de pronto estoy aquí intersectado con algún planeta y aparte que todas estas lineecitas también están metidas ahí? Vamos a revisarlo para que ya luego, uno por uno, en esta casa, vamos a hablar las características personales de la persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos aquí, en esta situación? Vale, la casa 4 es el ámbito de la experiencia en donde está en la raíz de la conciencia identitaria de cualquier persona. La casa 4 tiene que ver mucho con lo familiar, lo conocido, el pasado. Es ese ámbito que nos da seguridad, confort. Es un ámbito íntimo en donde lo compartimos con personas muy cercanas. Todas estas características que hemos mencionado hacen referencia a lo que entendemos comúnmente como hogar. Y hogar no solamente por el espacio, sino por ese lugar que habitamos que nos da comodidad, que es recurrente además, una residencia recurrente, una residencia con un ciclo habitual. ¿Por qué ciclo? Porque la casa 4 tiene esa característica lunar cíclica de todos los días hago esto, me levanto, duermo. Curiosamente, también la casa 4 es una casa que está representada por el inconsciente. Entonces, en sus cartas natales, ahí donde vean IC, bajo cielo o casa 4, es la misma, hace referencia a lo mismo.
esos tres términos van a hacer referencia a su casa 4, que es ese ámbito íntimo de su experiencia. Y para todos va a ser completamente diferente. ¿De qué va a depender? Va a depender del signo que esté ahí. Siempre entiendan que el signo que va a regir esa casa es lo que está en la cúspide. ¿Qué es la cúspide? Es esa lineecita que inicia, si quieres señalarla ahí, esa lineecita que encuentran ahí es el sensor de la energía, es el inicio de la casa 4. Y el signo que esté ahí les va a decir a todos cuál es la energía que va a habitar en ese ámbito de su vida. Ahora, la casa 4 puede, como en el tercer ejemplo, englobar más de 2 signos. ¿Qué van a tener importante ahí? Siempre se tiene en cuenta la cúspide, por lo que les digo, es como el sensor. Ahí inicia la energía del signo. Pero dentro de esa área de experiencia se puede integrar también la energía del signo que esté también ahí. Entonces, la casa 4 es como esa combinatoria de los signos que se encuentran ahí. Ok, perfecto. Ya un momento, ya estoy poniendo en silencio. Listo. ¿Alguna persona, o sea, todas las personas me imagino que en estos momentos pueden estar mirando su carta y van a encontrar un signo específico que no tiene nada que ver con el signo solar que nosotros tenemos? Aquí, digamos, ponemos aquí el anterior. Vamos a revisar, digamos, cada uno el nombre y las características. Entonces, cuando hablemos que, digamos, tienen Sol en Leo, ahí, ¿sí es así? ¿Leo en Sol o el Sol en Leo? Listo. No, el planeta. Okay. Tienen o el planeta, bueno, esa es la otra. Entonces estamos hablando de cuál es el sensor. Esos son los signos que están ahí. Pero dentro de esa casita, dentro de ese espacio, pueden haber también, además de signos, planetas, como es el caso que está señalando ahí en pantalla, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener en cuenta, presten atención a su carta y van a ver el signo, voy a decir signo Acuario. Cuando diga signo, miren la ruedita de afuera y es ese símbolo. Y cuando diga planeta, van a mirar el círculo interior en donde está un símbolo de planeta. Afuera son los símbolos de los signos, adentro los símbolos de los planetas. ¿Qué se tiene en cuenta para la interpretación? Ambos. Por eso digamos que es un poco complejo querer qué significa, pero vamos a tratar de hablar y de ser lo más claras posibles para que puedan entender en su carta qué es lo que necesitan para sentirse a gusto, qué es ese tipo de organización que tienen que incluir en el hogar para que puedan habitarse realmente y sean muy coherentes con lo que son en esencia. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos a hablar, vamos a mostrarles esta lista y vamos a hablar uno por uno, ¿cierto? Si no es el planeta, es el signo. Entonces, si vamos a hablar de Sol y Leo, quiero que ustedes vean que aquí deberían tener el símbolo del Sol, que es este circulito, que en este caso no está en el círculo de la casa 4, porque ustedes tienen o el Sol o el símbolo Leo dentro de la casa 4, ¿verdad? Porque Sol todos vamos a tener en alguna parte, Leo, Sagitario, todo lo vamos a tener, pero que esté en la casa 4. Bien, que de estas dos cosas pueden presentarse así o así, ¿verdad? Listo. Vamos a comenzar con lo bueno y con lo que las personas vinieron acá. Entonces, vamos a ver que existen diferentes planetas, ¿cierto? Y explica un poquito como esa relación, que si no es el planeta, es el signo. Vale. Sí, Pame, ¿hay preguntas hasta el momento que te hayan escrito? Ya no, aquí lo que están hablando es que están diciendo yo tengo a Saturno en Acuario. Si lo quieren comentar, dejarlo ahí y ahorita lo miramos. Vale. Entonces, sí, una vez lo ubican, identifican, va a ser mucho más fácil para saber qué signo, qué energía predomina en el ámbito del hogar. ¿Por qué? Porque con base en eso, lo que les decíamos, van a poder organizar mejor y planificar mejor. Entonces, empezamos por el Sol, y el Sol, cada signo, el Sol es un planeta y tiene un signo regente. El regente es el signo de Leo, pero no todos tenemos el Sol en Leo. Entonces, vamos a mirar, quienes tengan en casa 4
Leo, el signo de Leo afuera, y si lo ven ahí es ese como ese espermatozoide ahí, exacto, o el planeta del Sol. Okay. Quienes tengan ahí energía leonina porque tienen el signo de Leo como regente en cúspide de casa 4 o porque tienen el planeta Sol, son personas que van a necesitar su hogar sea un reflejo de la expresión de su identidad. No hay un parámetro para decir, no, es que Leo tiene que usar los colores. Es cierto que la vibración leonina va muy con los colores naranja, rojos, colores vívidos, pero realmente lo importante a quienes tienen Sol o Leo en casa 4 es que su hogar refleje la identidad, que sea una expresión. Leo es el signo de la expresión y el Sol también. El Sol expresa la identidad de las personas. Entonces, que su hogar sea un reflejo de su parte más creativa, de su niño interior. Quienes tienen ahí, se les tiene que respetar que su hogar tengan cosas que les gustan, sus hobbies, como es la casa 4 también. Puede haber también recuerdos del padre, fotografías del padre, pues porque la casa 4 también, bueno, varía. Hay astrólogos quienes dicen que rige la madre, pero también el padre. Entonces, y sin importar que su espacio sea siempre la expresión y que sea un hogar donde puedan divertirse. Ok, entonces aquí decimos que son personas que necesitan dentro de sus espacios generar esa identidad, algo que los pertenezca. Es decir, de pronto un diseñador de interiores que les diga, mira, esta cama beige con estas cosas naranjas, como todo muy hotelero, tal vez no hace que uno se sienta a gusto. Tal vez es muy bonito, pero no lo hace parte de su esencia, ¿verdad? Entonces, poder apuntar y añadir, ¿me están escuchando bien? Sí. Apuntar y añadir detalles que generen esa identidad ayudaría muchísimo. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo saber qué es identidad? Agregaría algo más, algo que los haga peculiar y particular. Eso con lo que ustedes se sienten que son diferentes, que es la expresión de su brillo personal, eso les va a dar la guía para saber qué manifestar en su hogar. Excelente. Bueno. Seguimos con el signo de Cáncer. Quienes tienen a Cáncer en la cúspide, ese símbolo lo tienen ahí en casa 4, o tienen el planeta, la luna, van a darse cuenta que va a estar muy exaltado todo lo canceriano. ¿Qué es lo canceriano? Pues es todo lo que implica el refugio, la protección, un ámbito demasiado íntimo en donde podemos estar a gusto, donde nos podemos relajar. Es como ese bálsamo, como de llegar a la casa y que sea un refugio. Pero también va a verse que mucha de la energía cáncer y de las personas que tienen cáncer en casa 4 o la luna, el hogar va a ser ese refugio en donde se recargan del mundo exterior. Todos me van a decir, no, pues sí, claro, el hogar en un término amplio es eso. Pero para la gente que tiene cáncer ahí, el hogar tiene que ser un oasis donde habitan también muchos recuerdos. Pueden haber muchos recuerdos ligados a la pertenencia. A mí, esto lo hablábamos con Pame de asesorías que ella ha tenido y me impresionaba personas que tienen, por ejemplo, fotografías del árbol genealógico de la abuela, de la tía. Es muy común porque cáncer rige el pasado, el recuerdo, también las cosas heredadas, porque la luna y bueno, ese eje cáncer tiene que ver mucho con el eje de la conservación. Entonces, esas personas que a veces también pueden estar un poco apegadas al recuerdo o a la cobija que heredé de mi tataratía, eso se ve mucho con energía cáncer en casa 4 y hay que respetarlo también. Espacios como la cocina, los jardines y todo lo que implique cuidado, por ejemplo, la habitación de los niños, el espacio de las mascotas, va a ser un lugar muy sagrado. También la cocina, porque la luna representa la alimentación. Tengo bastantes consultantes con luna en cáncer en casa 4 y les encanta cuando se sienten mal, se refugian en la cocina a cocinar, como que les recarga, como que estar solos ahí con los alimentos los nutre mucho.
Ten cuidado. Mira, ahí lo que ustedes, lo que se habla del apego, hay personas que tienen una necesidad más profunda de que hace parte y la función de muchos objetos heredados o recuerdos de el colegio, de su infancia, de momentos en su vida, su funcionalidad en realidad es poder recordar ese momento y esa identidad. Bien, como habría, bueno, ahorita más adelante vamos a ver personas que coleccionan, personas que guardan. Los de cáncer, si no estoy mal, guardan son cosas que tienen un pasado, una historia y más relacionada con la familia. Entonces vemos personas que a veces acumulan o guardan mucho de una categoría específica que solamente son recuerdos y eso está bien, no es que no esté, ya pasó, entonces soltemos. Ya tengo mi vestido de 15, ya no me va a acabar, chao. Hay personas que lo tienen ahí es para poder presentar en un presente y recordar lo que hay en su pasado. Claramente, cuando hablamos de apego, se entiende que uno no necesita objetos para poder recordar y velar por ese recuerdo, pero hay necesidades. Hay gente que cuando abre los ojos en su habitación quiere ver y recordar quiénes los han acompañado o quiénes no los han acompañado de forma positiva, ¿cierto? O sea, todo es que sean vibraciones altas, no que me recuerde algo negativo. Entonces, de pronto hay personas en su núcleo familiar o ustedes mismas que pueden ver que si tengo luna en cáncer o si tienen luna en cáncer, tienen esa necesidad de querer conservar ese tipo de objetos. Listo. Importante también el vínculo emocional. Ese espacio va a estar cubierto por objetos que representen un vínculo emocional, un significado. Digamos, como esa característica es la principal. Dotan de un significado emocional los objetos. Seguimos con el planeta Mercurio. Para habitar Mercurio, entonces, Mercurio rige dos signos, el signo de Virgo y el signo de Géminis. Tienen que ver las personas que miren ahí, miren esa lineecita, es ahí donde llega. Si empieza con el símbolo de los gemelos o el símbolo de Virgo. Alguno de esos dos símbolos, si inicia en casa 4, va a regir esto que vamos a explicar a continuación. O también, si en el espacio del centro está el símbolo de Mercurio, que es ese personaje como con antenitas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué representa Mercurio en casa 4? Cuando uno tiene a Mercurio en casa 4, el ámbito de experiencia íntimo de la persona, el hogar, el espacio íntimo, tiene que estar dotado de flexibilidad y de adaptabilidad en general, ¿no? Entonces es lo que llamamos, y con Pam esto lo íbamos dialogando, es la descripción perfecta de lo que es un hogar multifuncional. Multi por Géminis y funcional por Virgo. Cuando ya vamos a mirar concretamente si realmente tenemos ahí a Géminis o a Virgo, o bueno, si tenemos Mercurio Mercurio en Virgo o Géminis o Mercurio en Géminis, podemos ver que si es el arquetipo geminiano lo que predomina ahí, hay muchas cosas que te invitan y como a jugar, ¿no? Te invitan a jugar la vida, a divertirte y cambiar las cosas del lugar. Todo lo que tiene que ver con multiplicidad, con el tener muchas cosas pequeñas de una colección o de un solo tipo, también es muy geminiano. La mayoría de mis consultantes con Venus en Géminis o con Mercurio en Géminis fuerte tienden a tener dos relojes, dos cosas, dos modelos de la misma categoría de objetos. Entonces, eso es importante como respetarlo una vez conocemos que la persona tiene ahí. Pero por el contrario, si es energía Virgo, Virgo es un signo de tierra, Géminis es de aire y de ahí la multiplicidad, ¿no? Puedo nutrirme un poco de todo un poco. Con Virgo, la energía mercurial es mucho más aterrizada y ahí vamos a la parte de funcionalidad. Siempre las características de una persona con el signo de Virgo regiendo la casa 4 van a tener que ver mucho con esto lo tengo porque me es útil, me es funcional, me es organizativo, como que me organiza el día, me ayuda a ir de ritual en el día a día. Porque eso es Virgo. Virgo es cómo hago yo ritual a través de
pasos seguidos de actividades o de cómo yo ordeno las cosas, ¿no? Virgo siempre se ha caracterizado por ser organizados y muchas personas alrededor que hacen parte de Viento del Este me buscan, es por eso, para fortalecer el tema de la organización. Y como tú decías, la eficiencia, para mí Virgo es un sinónimo de eficiencia. Yo tengo que tener en mi habitación, en mi casa, objetos que me funcionen. De pronto son muchísimo más desprendidos que Cáncer. Eso de que los recuerdos, no, ya lo pasado pasó, chao. Entonces, hay personas que son muy buenas soltando, ¿bien?, temas emocionales. Hay otras personas que incluso se le dificulta es todo lo funcional. Pero si yo tengo 5 tijeras, ¿por qué voy a botar las 5 si las 5 funcionan? ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando uno empieza a revisar cómo es el aspecto, cómo se ve reflejado en el ámbito, en tu habitación, en tu casa, que sea una casa efectiva, una eficiente. El tema de las colecciones me encanta. No sé si digamos, se encierra a este tema del signo, ay, ¿cómo es que se llama este signo? ¿Géminis? Géminis. De Géminis. Pero hay personas que les gusta que en sus viajes, cuando viajan, su imancito o una colección. Hay personas que lo coleccionan para generar ese recuerdo, otras para generar esa identidad de yo he viajado a estos países, otras es más en un sentido decorativo, ¿bien? Entonces, poder entender ese mismo imán que yo traje de un lugar, de mi tour por Europa, digamos, de cada país, puede tener un peso diferente en cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito. Eso me parece a mí fascinante cuando me hablabas de las colecciones. Bueno. Sí, Pame, otra cosita que me gustaría que comentaras, la persona que tuviste que cambiaba la habitación. Sí. Una persona que cuando yo llegué quería organizar el closet era una habitación que se podía transformar, o sea, la cama se podía mover, el closet también. Y ella me decía, es que yo ya no sé qué hacer porque cada mes yo estoy cambiando la casa, la cama de lugar, tanto que mi esposo ya ni siquiera me dice nada. O sea, no le sorprende que yo llegue y la cama está en el techo, no le sorprendería. Entonces, trabajar con esas personas fue muy especial porque había una necesidad y era que ella se mantenía viva, pensando qué más le quería poner o qué más le tenía que quitar, cómo transformarlo. Entonces, hacer este diseño de la distribución de la casa y sobre todo de la habitación, de que el closet pudiera moverse de todas partes, pero tuviera ahí toda su estructura, el mueble complementario, el sofá, todo. Yo le decía, mira, así podría estar. Si tú lo quieres transformar, puedes transformarlo. Y decía, ¿qué hay detrás de ella que hace esa necesidad de querer cambiarlo? O sea, no quería estar viviendo en el mismo lugar por un tiempo prolongado y se sentía renovada. Mucho cambio también que ella quería interior, tenía que reflejarlo a través de lo físico. Y eso es bonito. El día que, digamos, cambiaba de trabajo, quería llegar a la casa, cambiar algo para poder ver y estructurar y adaptarlo, o sea, funcional, eficiente, a esa nueva necesidad. Y me pareció muy bonito. Al contrario de otras personas que quieren que todo se quede en el mismo lugar. Y ya vamos a verlo. Listo. Sí, resumiendo esto, es la razón de la movilidad, es la mutabilidad de Mercurio. Cuando se dice, de los signos realmente Géminis y Virgo, necesitan movimiento, porque eso los anima, los revivifica. Creo que está, bueno, los vivifica, perdón, los llena de energía. Entonces es entender esa necesidad de esas personas de tener cambios y poder jugar con el entorno un poco. Vamos a seguir con el signo de Libra. Pues van a buscar si tienen el signo Tauro o el signo Libra, o por el contrario, si estaría habitando su casa 4 el planeta, que es este espejito. Entonces, tiene que ver mucho con lo que Venus mismo que con Libra, que Mercurio, que tiene, que rige la energía de Tauro, que es un signo fijo de tierra, y rige también a Libra, que es un signo cardinal y de aire.
Entonces va a tener sus diferencias, pero cuando hablamos en términos generales de tener a Venus en la casa 4, todo lo que tiene que ver con la armonía, el balance, el tener una estructura de normas de comportamiento que se adecúan al hogar, va a ser muy importante. La gente que tiene Venus en casa 4 son por excelencia para personas para quienes el hogar es sinónimo de disfrute, de placer, de deleite y también de espacios armoniosos, equilibrados, presente en las personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque Venus simboliza todo lo que con el valor personal y es un reflejo, les decía, es símbolos como un espejo y yo valoro, yo me reflejo en él, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con lo que queremos compartir con otros. Cuando está en el signo de Tauro, Tauro es un signo de tierra y ahí viene el ejemplo que hablaba Pam. Es un signo de tierra, sí, pero que busca un espacio en donde el hogar le dé confort, seguridad, que sea sinónimo también de permanencia y en donde la territorialidad de las cosas esté muy demarcada. La gente que tiene a Tauro como regente de la casa 4 son esas personas que la vida les permite constituir esas raíces de hogar en porque tengo solidez, tengo estructura, tengo permanencia, ¿no? Por lo general son personas que no les gusta que le cambien las cosas del lugar, ¿no? Porque todo tiene un orden, tiene que permanecer, es esa fijeza de la tierra, de para poder conservar mi hogar estable, tener esa plenitud, tengo que tener confort, pero además las cosas no me las pueden cambiar, a diferencia de Géminis, ¿no? Y con el signo de Libra, tiene que ver mucho con ese balance, les decía, las normas, la armonía va a estar muy marcada por pautas de comportamiento. Las formas bellas y armoniosas, más allá de si la persona tiene buen gusto o no, es lo que le gusta de verdad, es lo que le atrae. Esa fuerza de atracción está muy reflejada en todos los artículos que cobran el hogar de una persona con Libra. Siempre también que sea como un lugar como de los detalles pequeños, pero muy bellos, van a encontrarlos muchísimos en esa persona. Eso, digamos, en Tauro, una anécdota que tengo un familiar que una vez dije, yo necesito tomar unas fotos, tú tienes un mueble, me gustaría poder ayudarte a organizarlo. Y me dijo, claro que sí, con todo el gusto, yo te lo organizo, pero me lo vuelves a dejar como estaba. Y yo, bueno, pues va a quedar mejor, pero listo. Lo organicé, para unas fotos, para mostrar a unos organizadores, terminé y me dijo, muy bonito, pero déjamelo como estaba. Y yo, bueno, está bien. Entonces, es eso, o sea, eso reflejado en un ejemplo. Vengan a mi casa, hagan todo, pero yo soy la que se mete a la cocina. Yo te digo dónde están los platos, yo te digo por esa territorialidad que hay en ese tipo de personas. Hay personas que es como abran la casa, hagan lo que sea, lo importante es ese disfrute, que pasa mucho, digamos, con la luna en Cáncer, de decir, si entra mi familia a la casa, lo importante es que se sienta a gusto, que se sienta identificado, que se manifieste, y ya que si me dejaron la loza vuelta a nada, no importa porque es sinónimo de disfrute de mi familia y de que cree una historia, estoy creando una historia con ellos. Entonces es interesantísimo ver esas personalidades en cada persona. A mí no me lo muevan, a mí sí me lo muevan, a mí me gusta lo bello y invierto más en cosas que físicamente y visualmente generen más peso, así no funcionen. Bien, le doy como esa prioridad a la belleza. De pronto tengo más esculturas, más arte, más cuadros, en vez de cosas funcionales. Bien, no estamos diciendo que no quiera lo otro, ojo, que de pronto la tendencia y la forma que los empuja a tomar esa decisión puede ir regido bajo una necesidad más profunda. Claramente, aquí cada uno, yo creo que todos tenemos un poquito de cada una de estas esencias, pero nos mueve algo diferente en el fondo. Sí, yo también he visto la música también, es muy venusina. Bueno, la música también puede ser de Piscis, pero hay mucho de
la música, los olores también. Tauro necesita desarrollar sus 5 sentidos. Entonces, personas con el signo de Tauro ahí van a disfrutar mucho, que huela bien, el confort, la seguridad, esos muebles grandes que van a durar además, porque Tauro también representa durabilidad. Libra es más estético, más la forma, mucho más delicado, ¿no? Mucho más equilibrado y balanceado. Ellos de pronto ir a un hotel con ese diseño, una cama divina, eso sí les encantaría, ¿bien? Que se vea foto de revista, me encantaría, hotel así personalizado, confort, a una persona como Libra tal vez le interesaría más eso, que poner en su cama la cobija de cuando tenía 5 años. Sí. Seguimos entonces con el arquetipo de Marte. Si tienen a Marte, el signo de Marte rigiendo su casa 4 o el signo, el planeta Marte ahí, perdón, el signo de Aries o el planeta de Marte ahí, van a ser personas por lo general en donde el hogar va a ser ese ámbito de acción, ese espacio en donde ejecutan y ejercitan mucho. Por lo general yo he visto que muchas personas con Marte o en casa 4 trabajan en la casa, trabajan desde la casa, o como que son de esas personas que llegan después de un día de trabajo y listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que arreglar? Que les encanta estar arreglando tubos, mirando la electricidad, que se me rompió esto, que voy a cortar esto. Hay mucha actividad dentro del ámbito íntimo. No necesariamente representa que vaya a haber conflictos en el hogar, pero hay que saber canalizar la energía de Marte para que no haya conflicto, para que no exploten tubos, no, porque igual la energía del planeta se va a manifestar ahí. ¿Qué recomendación? El ejercicio en casa, espacios en donde se pueda afirmar la identidad de la persona. Eso es clave para la gente con Aries ahí, el signo de Aries. ¿Por qué? Porque Aries es el principio de la individualidad, donde yo expreso quién soy yo, cuál es mi deseo. El principio del deseo es ariano. Entonces, personas que tengan a Aries en la casa 4 necesitan expresar su deseo en el hogar. ¿Por qué es? Porque yo lo digo, porque es mi deseo. Entonces, son personas que tienen que como que liderar en su hogar. También estaría muy bien que tuvieran un espacio para hacer ejercicio y demás. Y también ampliar, por ejemplo, adecuar el home office. Es el mejor ejemplo para un Marte en casa 4, que tenga su espacio de ejercicio o su espacio para trabajar desde casa. Esas personas de pronto pueden identificarse, creería, como aquellas que en el ámbito exterior se manejan muy bien, todo, pero estando en casa se sienten muy a gusto porque tienen todo lo que necesitan para vivir una vida plena. Entonces hay personas que me dicen, es que yo no quiero salir, de pandemia estaban felices porque estaban en su nicho, en su espacio y todo estaba pensado para que funcionara. El home office fue como lo mejor porque estoy trabajando desde mi casa, desde ese lugar que yo creé para que funcione para mis necesidades y mi identidad y se hace lo que yo quiero. Bien, eso me parece clave. Listo. Antes de pasar a los planetas públicos y los transpersonales, quiero hacer un comentario al respecto. Luna, Mercurio, Venus y Marte son planetas personales que nos van a hablar de cómo manejamos el día a día, cómo lo llevamos. Esos planetas los sentimos muy rápido porque están con nosotros, constituyen nuestra característica de la personalidad. Para saber qué necesito, siempre llévense la luna, estudien su luna, porque eso les va a ayudar muchísimo para saber si realmente están cayendo en algún juego del mercado y demás, es decir, como realmente lo necesito, vayan y estudien su luna, les va a decir qué necesidades tienen. Cuando van a ver el principio del deseo, qué les gusta, qué realmente es mi deseo tener, miren Venus. Porque ahí les va a decir realmente esto vibra con lo que tú valoras, esto vibra con los valores que a ti te gusta manifestar en tu día a día. Vayan y miren Venus, también la belleza que los hace bellos. Ahí va a estar mucho también para trabajar el autoestima.
Mercurio es muy importante en el hogar porque les va a dar pautas para comunicarse. Una vez ustedes empiezan a entender cómo es el Mercurio de las personas con las que viven, pueden tender puentes y saber un poco, lean un poco, hay mucha información, pero es como saber, claro, ella entiende así sus procesos mentales, como obtiene y estructura la información y los datos tiene que ver mucho con eso. Ella se comunica así. Entonces, Mercurio va a ser clave para la comunicación en el hogar. Y Marte les va a ayudar mucho para saber afrontar los conflictos que pueden ocurrir en el día a día, en el hogar, al interior del hogar, pero también para decidir. Marte nos empuja a actuar por lo que queremos. Y en esto, Pam, que tú llevas a cabo de la organización y la planificación, uno podría decir, con la Luna establezco qué es necesidad, con el Venus establezco qué es deseo. Básico para saber, ¿lo necesito o lo quiero? Con Mercurio saber, ya entendí por qué, ya sé cómo funciono yo. Entonces les va a dar muchas herramientas de autoconocimiento para poder decir, bueno, realmente es que yo asimilo el mundo así y pues esto me va bien y me entiendo mejor y estoy más a gusto conmigo misma. Y con Marte yo solamente hasta este webinar me vine a dar cuenta, decía, claro, eso es lo que a ustedes les puede ayudar a salir de cosas. Marte rige el principio del deseo, pero también es eso donde definimos, ponemos límites, ¿no? Entonces, cuando queramos cortar con situaciones tóxicas, cuando queramos hacer algo de verdad, miren su Marte, estudien su Marte, que me cuesta salir de este hábito, que me cuesta salir de esta adicción, pues decidan y actúen con su Marte, estudienlo, porque es lo que les va a dar la posibilidad de decir, yo me muevo así, esto me mueve y actúo bajo este principio. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir entonces ahora con los planetas públicos que son Júpiter y Saturno. Cuando tenemos la energía del signo Sagitario, que es el regente, que es el regente cuando Júpiter está ahí, de Sagitario, podemos ver que la energía que enmarca en la casa 4, que está bajo el signo de Sagitario, va a ser sumamente expansiva. El espacio va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque Júpiter y Sagitario rige el principio de expansión. Entonces, son personas que necesitan amplitud, pero también no solamente amplitud, sino poder que su hogar refleje todo lo que constituyen como creencias, valores, principios y filosofía de vida. Los ideales en torno a los que uno construye el mundo van a estar reflejados en el hogar de esa persona. Puede ser un hogar dotado de experiencias y esto cuadraría muchísimo mejor para mí con el ejemplo que dabas de tengo imanes de todos los viajes que he tenido. He ido a la India a practicar un retiro de yoga, he ido a Japón, todas esas experiencias que se acumulan van a ser un reflejo del hogar de la persona. Es un hogar que va a ser estimulante porque va a estar dotado de experiencia con conocimiento y sentido. Personas que practican, por ejemplo, algún tipo de religión, su hogar es importante que refleje eso. Miren, más allá de que sea estético, más allá de que les guste a todos, hay que respetar mucho ese ámbito de la casa 4 cuando hay la energía Sagitario, porque va a reflejar mucho la persona en que cree, que le da confianza y fe en la vida, ¿no? Personas que tienen altares con Biblias o que tienen un altar con un Buda o que tienen cuencos de sonido también con filosofía oriental. Todo eso, el hogar va a estar enmarcado en ese tipo de características. Excelente, sí, que tú llegas a la casa y cuentan una historia, ¿no? Es como, wow, tus viajes, wow, tu experiencia, wow, tú hiciste esta maestría en esto. Tienen que nutrirse de eso y verlo reflejado en el espacio físico. Me parece espectacular. Digamos, en mi caso, yo puedo viajar y no comprar nada. O sea, no me interesa. Para mí es más como la experiencia, el recuerdo, la parte mental y sí, invertir en eso, digamos, en comer rico, que no tiene nada que ver con eso, porque es que a veces uno dice, ay, sí, pues yo compro cosas, yo también tengo cosas de apego, yo también necesito movimiento en mi habitación o en mi casa, pero eso depende de cada persona y no todos pensamos igual.
No todos queremos que todo se conserve igual. Y eso a mí me parece magnífico, sobre todo, y ya como les había dicho, para la gente que vive contigo. Empezar a revisar la forma. Tal vez no vas a hacerle la carta natal, pero entendiendo estos aspectos que hay necesidades hay gente que necesita expresión, identidad, mostrar su identidad, otros que necesitan movimiento, otros que necesitan territorialidad, belleza, amplitud y identidad con sus ideales. Son esas necesidades que tenemos que empezar a entender para poder suplirlas a través de la composición de cada uno de los objetos que tengamos. Listo. Importante también al hablar de Júpiter, miren, esta es la carta natal, lo que ustedes tienen, pero a partir de ella pueden haber muchos despliegues. Cada año tenemos una revolución solar, los tránsitos planetarios. Siempre que Júpiter visite su casa 4, ya en tránsito, es decir, que el planeta, como son cuerpos celestes que van en movimiento, pues se van a mover y en algún punto van a visitar su casa o el regente del signo de su casa. Entonces, cuando ese planeta que está ahí señalado lo tengan ahí por tránsito, van a darse cuenta que el tema del hogar va a ser enfocado grandísimo, se va a amplificar, ¿no? Entonces, puede coincidir, no necesariamente, pero puede coincidir con una mudanza, con una necesidad de ampliar el hogar, con la necesidad también de moverse del lugar, ¿no? Sagitario rige la energía expansiva, Júpiter y Sagitario, ¿no? Lo dijimos. Y eso también representan los viajes, entonces puede ser el año o el momento en que nos movamos de país, en que nos movamos de ciudad, ahí va a estar, o en que hagamos una ampliación al hogar. Incluso también que llegue un nuevo miembro a la familia, puede estar muy, muy identificado con esa energía de Júpiter o de Sagitario en casa 4. Seguimos con Saturno. Si Júpiter es el principio de expansión, Saturno es el principio de contracción. Saturno es el planeta que nos limita la materia, nos estructura, nos da forma y también nos da responsabilidades, obligaciones, nos exige un deber ser dentro de unas pautas de comportamiento, ¿no? Entonces, quienes tengan el signo de Capricornio en la casa 4, o el planeta Saturno también ahí en casa 4, son personas en donde el hogar es símbolo de tradición. Saturno y la luna rigen algo que se llama, y ahí los tienen uno enfrente del otro, el principio de conservación de la vida. La luna más a través del cuidado, Saturno más a través de las normas, de las pautas de comportamiento, de ese deber ser. Entonces, una persona que tenga esta energía en casa 4 se va a dar cuenta que su hogar es primero un refugio que le da estructura. Las cosas, es la frase más, digamos, que más identifiqué haciendo el webinar Copame, que el hogar trabaje para ti. Eso es la forma eso es el lema de un Saturno, de un Capricornio en casa 4. Es un signo de tierra, es una estructura terrenal, material, el principio de la materia lo rige Saturno, y hay que ver mucho ahí como, bueno, a mí qué me va a dar, qué me va a dar seguridad, qué me va a dar estructura, qué me va a dar continuidad. Es muy importante las cosas de calidad. Los muebles robustos a veces tienden a ser muy acordes a esta energía. Pero uno podría decir más allá de eso, es que mi hogar refleje mis normas, mi hogar tiene unas normas muy puntuales. Con Libra decíamos, bueno, estos son los acuerdos que hay para la convivencia en paz. Con Saturno este es el deber ser, en esta casa se llega hasta ahora, en esta casa se come hasta ahora, en la mesa tú te sientas ahí, este es mi lugar. Es más un territorio marcado, pero no porque sí, hay unas normas de comportamiento en la casa. Y las cosas de buena calidad y que duren. Digamos, ese es otro sinónimo de organización, el tema de las normas. Hay casas en las que uno llega y de pronto visualmente la biblioteca está vuelta a nada, pero hay unas, cuando me levanto, a qué horas los niños se acuestan, adaptar esas organizaciones mentales que se tienen para algunos aspectos específicos y cómo adaptarlas y rescatarlas para ambientes físicos o viceversa, porque yo siempre he dicho, todas las personas somos organizadas,
¿sí? Solamente que en algunos ámbitos más que otros. Hay personas que sí son organizadas en todos sus ámbitos. Hay personas que en la parte laboral son excelentes, no se les olvida nada, todo cronograma, pero pregúntale si compró la cebolla la vez pasada, se les olvidó en lo de la casa. O tienen un desorden en la habitación, pero el carro es supremamente limpio y organizado. Bien, esa es la importancia. Todos tenemos un tema de prioridades a través de lo que va dentro de nosotros. Y Saturno es un muy buen ejemplo de una forma como las personas organizan, pero desde la, llamémoslo, planificación, desde la estructuración. Muy bien. Cuando tengan ese tránsito de Saturno, de ese planeta que ven ahí, ese símbolo Saturno, ya sea porque en su carta natal, a través de la revolución solar o a través de un tránsito planetario, cae ahí, si Júpiter es expansión, y ojo a esto también, no es solamente que se vaya a expandir lo bueno, se expande también lo malo, si hay deudas en el hogar se va a expandir, y con Saturno va a pasar el principio de contracción. Entonces, con Saturno, ¿qué tenemos? Con Saturno, un tránsito de Saturno visitando nuestra casa 4, es momento de, hey, hay que ahorrar, hay que mirar cómo funciona la materia para mí. Estoy reduciendo gastos, tengo que ahorrar, de pronto llegó una persona nueva al hogar, pero esto implica también un gasto mayor y tenemos que acomodarnos, tenemos que vernos un poco limitados. No quiere decir que sea malo, pero sí es el entorno reducido, ir a lo esencial, nos ayuda a organizarnos, ¿no? A veces hacer algún sacrificio en casa, dejar de comprar estos productos o, por ejemplo, también tener que mudarse a un alquiler mucho más económico. Eso puede ser sinónimo de Saturno transitando por nuestra casa 4. Ojo, transitando, no es que todo el tiempo vayas a tener carencia, ni, no, o sea, ves la forma y la estructura, si tienes Saturno Capricornio ahí, la estructura, pero si a veces transitan, porque como los planetas se mueven, a veces uno tiene esas necesidades, o de repente un día yo abrí y quiero abrir todos mis recuerdos, ¿por qué esa necesidad? ¿De dónde nació? Debe haber un proceso interno. Bueno, continuemos sí, porque ya el interno, tiempo... Sí, Pame, ese proceso interno, Saturno también tiene que ver mucho con la nostalgia, entonces de ahí también que vengan épocas de nostalgia. Bueno, seguimos con Urano y con el signo de Acuario. El planeta Urano en casa 4 o el signo de Acuario tiene que ver mucho con la libertad, la originalidad, es ese espacio en blanco en donde quienes tienen a Acuario o Urano ahí en casa 4, su raíz no es convencional, es esas personas como Pame, que lo no convencional hace parte de su mundo interior, que disfrutan mucho, que realmente lo que les da seguridad no es la seguridad propia de que mañana va a estar todo igual, sino el que la vida los sorprenda, el poder tener también espacios de apertura. También suele coincidir mucho con que personas afines a un pensamiento común o grupo de personas se reúnan y visiten en casa, que vayan y visiten, eso les encanta, las reuniones en casa, pero siempre muy marcado por ese ámbito de experiencia de poder ser original, de poder ser yo y ser sumamente anticonvencional, esos espacios en donde el esposo y la esposa viven duermen en habitaciones separadas. Sí, ahí doy el aporte, digamos, aquí en este Acuario es eso, la identidad, yo soy gay, yo soy divorciado, yo soy lo que sea y tengo esa identidad y la manifiesto y soy abierta a lo demás. He llegado a casas en las que, claro, cuando el modelo mental es, si yo me casé, voy a vivir en la misma habitación, en la misma cama con mi esposo o con mi esposa. Hay casas que no funcionan así. Hay casas que, digamos, viven el señor y la señora viven en habitaciones aparte o en la misma habitación, pero camas aparte. ¿Por qué? Porque duermen mejor, porque se entienden mejor, la relación fluye. Para mí eso es la cosa más hermosa del mundo y lo disfruto verlo. No es que yo quiera apropiarlo para ser diferente, no, o sea, mis necesidades son las mías, pero poder identificar personas que han adaptado sus espacios a las necesidades propias, sin importar el que dirán de los demás, es muy poderoso y puede llegar a ser muy Acuario. Es
Yo soy así, si yo soy vegetariano es porque yo soy así y esos son mis hábitos. Muy relacionado con como Libertad. esa libertad de poder escoger y respetar la opinión de los otros. Magnífico. No sé si de pronto Seguimos. por acá haya otra. Tránsitos que tengan de Urano siempre es refresca tu hogar, dale una vuelta a tu hogar, ¿no? Cuando Urano visite nuestra casa 4, ya sea en tránsito o en revolución solar, revisen qué les está pidiendo que se actualice. Es la actualización, es superar lo que ya no nos sirve y inventarnos, ingeniárnoslas. Seguimos con el planeta Neptuno o el signo de Piscis en casa 4. Quienes tengan el signo de Piscis en la cúspide de casa 4 o Neptuno, el hogar tiende a ser como esa sensación de apartarse del mundo, de retiro. Si bien es un signo de agua igual que Cáncer, para Cáncer abre y es como el hogar, mi refugio. Para Piscis es ese refugio que lo aparta, es esa que me aparta de los demás, en donde entro y es como un océano, ¿no? Entonces, la energía Piscis y de Neptuno se manifiesta en casa 4 de tal manera que el hogar es ese espacio de retiro del mundo exterior en donde puedo conectarme con las cosas más sutiles de la vida, ¿no? A veces puede ser un ambiente en donde viva mucha gente, que viva el tío, la prima, el abuelo, como que es una masa y una sopita de todo, y eso puede ser el hogar, puede pasar, porque es la unión de todo, pero más allá de eso es como ese ámbito de experiencia en donde es un ambiente que tiene que estar también muy limpio de energías, porque ahí se absorben muchísimo, y cuando hablamos de energía nos hablamos de Neptuno, ¿no? La resonancia que hay en mi casa, que resuena. Lo que me gusta tiene un significado emocional, pero más que emocional, un significado trascendente. Ahí, digamos, sería como el sinónimo de una casa, mi cueva, donde yo me alimento y me energizo de todo lo exterior, ¿bien? Que no quiero que nadie entre a mi casa. Hay muchos signos que son muy sociales en el ámbito del hogar y quieren, y digamos, le dan protagonismo a la sala, al comedor, sí, a lo que es, a la cocina, todo lo que genera interacción. Hay personas que no, mi refugio aquí nadie entra. Antes que entran es como, ¿quién te invitó? ¿O me va a tocar en mi casa? ¿Quién pone la casa? De pronto hay muchos aquí que van a decir yo. De pronto ese sería el signo que no alzaría la mano para que se reunieran en la casa, pero porque lo ven como de otra forma el hogar, ¿sí? Que es su identidad. Eso pasaría de pronto un poquito más con Plutón. Plutón ¿Ah, sí? es más intimidad, sí, pero ya igual es el siguiente. Con Neptuno, digamos, espacios para la meditación, espacios para practicar yoga, para trascender. Sí es cierto en donde el hogar de un Neptuno, un Piscis ahí en casa 4, es como, ay, mi hogar es como la unión de todo, ¿no? Entonces pueden haber muchas personas ahí, puede ser toda una mezcla y hay como que entro en otra dimensión cada vez que entro en mi casa 4. Eso puede pasar, como que entro a mi casa y el espacio y el tiempo se detienen. Eso puede ser un sinónimo de Piscis y Neptuno en casa 4. Y ya con Plutón y con Escorpio, tiene que ver mucho, ahí sí, con todo lo que acaba de decir Pam. Es la cueva, es ese refugio en donde me regenero. El hogar es un hogar sumamente íntimo. Acá la palabra intimidad cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ese es el lugar en el que solo reservo para mi espacio más íntimo, lo protejo, es como una caja fuerte. Y ahí donde está Escorpio y Plutón, primero la casa 4 además es la parte más oculta, pero además si tienes Escorpio y Plutón en casa 4 es como que acá no entra nadie, acá solamente quienes me conocen de verdad y en quienes en realidad confío. ¿Y por qué? Porque el ámbito de experiencia de la casa 4 va a ser ese lugar, mi hogar, es donde yo llego y puedo tener profundas crisis de a veces caerme al piso, de destruirme y volver a regenerarme. Entonces, la casa 4 es un espacio de regeneración para el individuo y de catarsis. Excelente. Yo estoy aquí ya porque ya estamos finalizando. No sé si hay alguna pregunta. Estaba leyendo que todos me decían
yo tengo signo en este, planeta en este, yo no tengo planeta, pero todo funciona. Aquí Paula dice, yo tengo casa 4 en Cáncer y me gusta tener fotos de mis padres, de mis abuelos, recordar de dónde vengo. Eso es valiosísimo. Y un poquito cerrando, si van teniendo preguntas pueden ir de hacerlo para estos últimos 10 minuticos, es entender el sinónimo de cuando tú dices hogar, para ti, ¿qué es hogar? Con una palabra que es mi refugio, es mi área social, es donde yo comparto con mi familia, es donde yo tengo y muestro mi identidad. Hay muchas cosas y me parece fascinante esto. Aquí me dicen, no encontré el signo dentro de la diapositiva. ¿Qué signo eres, Natalia? A ver si, porque ahí ¿Qué signo tienes en tu casa 4? ¿Qué signo tienes en tu casa 4? Exacto. Vamos a devolvernos un poquito para ya finalizar con la diapositiva inicial. Ay, que estábamos trabajando. Bueno, ahí esta puede ser. Ya. Aquí, entonces, en general y en resumen, revisamos que los signos, los planetas, tienen un poder muy grande en nosotros. Cada uno lo tiene ubicado de diferente forma. Cada uno lo tiene, cada aspecto y cada casa de aquí, digamos, cada una de las casas tiene un peso específico y te atiende una necesidad específica personal. Aquí revisamos la 4 y revisamos esa característica de cada uno de los 5, de los 12 signos y de los planetas para ver qué hay ahí adentro y de ahí sacar conclusiones. Los escucho o los escuchamos. ¿Qué concluyeron? Si tienen preguntas, si realmente esto les abrió el panorama para poder identificar sus espacios y conocerse un poco más. ¿Me escuchan bien? Listo. Sí, Pami, ahí creo que hicieron una pregunta de qué diferencia hay entre la intimidad de Cáncer, pero no leí más. Ya, espera un momento que la conexión se... mira, aquí perdona, previamente la que decía que no encontró su signo, dice que es uno que se parece al signo pi, con un círculo interior. Un Géminis. Eso es Géminis. Con un círculo, si es el pi, es el círculo. Sí. Debe ser este. ¿Es Géminis o Mercurio? Géminis. Sí, muéstraselo. Ahí. Ay, Dios mío. Ah, que Géminis. Ahí lo señalaste, sí, es ese. Es este. De pronto aquí muestra diferente. Entonces, preguntan, ¿la casa 4 representa el hogar o rige otra cosa? La casa 4 es esa área de experiencia. Las casas son áreas de experiencia, ámbitos de la vida de una persona, en donde lo íntimo, lo familiar, el pasado, la seguridad es de suma relevancia. Por eso la casa 4 es eso, es todo lo que nos da un sinónimo de hogar, de estabilidad, y es también cuando uno va a mirar de dónde viene la persona, cuál es el pasado de la persona, cuáles son las bases de la persona, hablamos de la casa 4. Listo, aquí ya encontré la pregunta que me dices. ¿Qué diferencia hay entre la intimidad de Cáncer y Escorpión respecto a la casa? ¿Lo me escuchan? Yo siento que está fallando el internet. A ver. ¿Me escuchas, Paula? ¿Me escuchan todos? Claro, la intimidad de Cáncer es intimidad familiar. Sí, que se escucha. Vale.